¿Qué tal, mis queridos nostálgicos? Les habla su amigo John Floyd de su canal favorito Nostalgia Pura. El día de hoy tenemos la entrega número 2 del mes del terror. En esta ocasión vamos a hablar de algunos programas, de algunas revistas que nos traen la nostalgia terrorífica de los años 90. En particular, vamos a hablar de estas obras que se generaron aquí en nuestra natal Guadalajara, pero por ahí hay una historia de un programa que no es de aquí, de nuestra ciudad Guadalajara, pero que también vale la pena hablar de él. Pues bien, mis queridos nostálgicos, sin más preámbulo, comenzamos. Como les comentaba, mis queridos nostálgicos, el día de hoy vamos a hablar también de uno de los programas que no es grabado aquí en la ciudad de Guadalajara, no fue grabado aquí en la ciudad de Guadalajara, que es el programa de La Mano Peluda. Este programa que se empezó a transmitir el 13 de agosto de 1995. Es una creación de Mario Córdoba y se condujo en sus inicios por Rubén García Castillo. Pero en 1999 llegó el conductor estrella de este programa, el famosísimo Juan Ramón Sáenz. Este conductor se hizo todavía más famoso después del caso Josué, el caso de este muchacho que vendió su alma al diablo para obtener riqueza, poder y fortuna. Y fue realmente fatídico este caso para Juan Ramón Sáenz, que quedó atrapado dentro de esta maldición y desafortunadamente terminó con su vida. Si quieren adentrarse más en este caso, hay demasiada información. No quisiera extenderme en él porque es un tema incluso para un programa bastante extenso. Pero este programa yo recuerdo allá en los años 90 que era transmitido por Radio Fórmula. La verdad no recuerdo exactamente el horario, creo que no tenía un horario fijo. Lo que sí recuerdo es que al tú sintonizar tu radio podías escuchar estas historias tan terroríficas. Igualmente, esta radiodifusora no únicamente quedó plasmada en sus historias de radio, sino que también quedó plasmada en este libro de Juan Ramón Sáenz del año 2004, que habla sobre las historias ocultas de La Mano Peluda. Y esa frase tan particular de este programa: aquí se respira el miedo. Este programa, dudo mucho que alguno de ustedes, mis queridos nostálgicos, no lo haya escuchado en su momento. Fantásticas historias que se oían en estas emisiones. Muchas de ellas realmente parecían hasta actuadas, ficticias. Pero como todo en la vida, ¿no, mis queridos nostálgicos? Mientras algunas historias pues son bastante fantasiosas, pues también hay historias que son reales. La verdad es que yo soy ferviente creyente de las historias paranormales. Sin embargo, pues no me dejo llevar con la primera impresión. Hay muchísima gente deseosa de obtener evidencia de este tipo y sin embargo, pues lo único que obtienen son más dudas, traen más dudas con sus hallazgos o sus evidencias, pero no dudo que por ahí existan casos totalmente reales, como les comentaba, como lo es el caso Josué, que realmente, si lo analizamos, es un caso realmente fantástico. Pues bien, mis queridos nostálgicos, no quería pasar de largo la mención a este genial programa y de ese conductor que marcó una época, Juan Ramón Sáenz, que allá donde esté seguramente está respirando el miedo. Pues bien, mis queridos nostálgicos, ahora sí, si nos enfocamos a lo que son las historias de nuestra natal Guadalajara, pues tenemos un programa también de radio que no era principalmente competencia de La Mano Peluda, más bien era como un complemento de ella, aquí para nosotros los tapatíos. Y este programa pues es Los Radiofantasmas, casos y cosas del más allá. Este programa de radio
que también tenía historias fabulosas que se transmitían todas las noches, o la verdad no recuerdo, yo también solo recuerdo que encendía el radio, sintonizaba buscándolo y a veces tenía suerte, a veces no. La verdad es que no recuerdo ni el día ni el horario y nunca lo supe, pero siempre que lo recordaba, encendía mi radio y me ponía a buscar y a sintonizar, y a veces tenía suerte, a veces no. Pero este programa realmente era fantástico. ¿Y por qué? Porque obviamente hablaban de los barrios de aquí de Guadalajara, de barrios como Analco, barrios de Santa Tere, esos barrios antiguos de San Felipe, etcétera, etcétera, donde tú conocías, sabías dónde estaban y pues te emocionabas al saber simplemente el hecho de que estas historias sucedían cerca de nosotros. Como pueden ver, también ellos tenían una revista de emisión mensual, que estas revistas fueron encontradas por la querida nostálgica Klaus, que las trajo aquí a la colección de Nostalgia Pura. Klaus también es una fanática de estos programas y pudo conseguir estas revistas. Como pueden ver, son emisiones de 1993 que traen portadas, y mal no es mi apreciación, del Panteón de Belén, de aquí de Guadalajara. Vean nada más qué fabulosa revista. Vamos a darle una ojeada. La verdad es que yo no recuerdo algún conductor emblemático de este programa. La verdad es que pues no sé si por la edad yo no tomaba nota en esos momentos de todas estas emisiones, pero sin embargo estoy seguro que me daba mucho miedo, porque después de oírlas no podía dormir, pero ahí estaba uno totalmente ensimismado en estos programas, tratándose de asustar o de comprender todos estos enigmas paranormales. En la colección de Nostalgia Pura tenemos algunas de estas revistas, todas del año 1. Aquí veíamos anteriormente el número 4, aquí vemos el número 20 del primer año. Estas fabulosas revistas realmente nos adentraba a un tema prohibido. La verdad, en aquellos años eras juzgado de loco al hablar de estos temas, al creer en estos temas, y hoy en día es difícil tener la apertura de hablar de estos temas sin ser juzgado. Pero pues sin embargo, cuando uno realmente se apasiona por un tema, no importa qué es lo que digan, ¿sí o no, mis queridos nostálgicos? Y esto es precisamente lo que nos pasa también a los coleccionistas. Muchas veces somos juzgados de inmaduro porque coleccionamos monitos, pero recuerden que no se coleccionan solamente monitos o figuras, se coleccionan recuerdos. Y creo que nadie está exento de coleccionar un recuerdo. Y si a nosotros los coleccionistas un monito, una figura, un juguete nos trae ese recuerdo, pues obviamente no nos lo vamos a pensar y lo vamos a atesorar. Este mismo sentimiento pues nos trae a nosotros aquí en su canal de Nostalgia Pura estas hermosas revistas, estos programas tan fabulosos que eran La Mano Peluda y los radiofantasmas. Y qué mejor también tener plasmado por aquí estas hermosas revistas. Que por ahí vieron en una de las publicidades la tienda Kundalini, que creo que era el centro de operaciones de estos editores de radiofantasmas. Una tienda muy famosa ahí en el centro de Guadalajara. Miren, ahí está Kundalini, Centro Esotérico, en Zaragoza número 39 y en el Platón 1416. Una fantástica tienda. Yo llegué a pasar muchas veces por ahí en el centro de Guadalajara, que traía enigmáticos recuerdos, enigmáticos sentires también en el momento que pasábamos por ahí. Una fantástica emisión esta de los radiofantasmas y una fantástica edición en las revistas. También aquí en la colección de Nostalgia Pura tenemos los audios, ya que venden en memorias de pendrive, en USB, los programas para escucharlos, y créanme, son realmente sensacionales. Como lo decíamos hace un momento, pues son programas son casos que muchos de ellos pues suenan hasta fantasiosos, pero hay casos que no dejan lugar a duda
que la persona que los cuenta vivió realmente momentos tensos o de terror. Recuerden que el miedo viene a lo desconocido y hay cosas que no comprendemos que nos traen ese miedo. Nuestra mente inmediatamente lo relaciona con fantasmas, con demonios, etcétera, etcétera. Pero el simple hecho de no entender lo que está sucediendo, pues ya trae a nosotros ese terror, ese miedo. Y estas personas compartían estas experiencias a través de cartas que dejaban aquí plasmadas en las revistas o en las emisiones de radio, y era fantástico escuchar esas historias. Y también algo realmente espectacular que tenemos aquí en esta ciudad de Guadalajara, que si algún día, si ustedes no son de aquí, pueden venir a visitarla, no se pueden perder. Y una de ellas, pues obviamente, es ese Panteón de Belén, ese panteón museo ahora que es el Panteón de Belén. Este Panteón de Belén, antes conocido como el Panteón de Santa Paula, en la calle Belén número 684, fue inaugurado en 1848 y la última inhumación se hizo en 1896. Esto de manera regular, ya que hubo una inhumación en el año de 1969, pero ya bajo términos legales y se tuvo que hacer un juicio para que permitieran hacer esa inhumación. Pero de manera natural se cerró este panteón en el año de 1896. Únicamente tuvo 48 años en funcionamiento y este panteón contaba con 3 áreas. El área de primera clase, que es la que sigue sobreviviendo, es la que aún está en pie y que ahora se ha convertido en un museo, y gracias a estas personas del INAH que pudieron rescatar este lugar antes de que quedara destruido, ya que el paso del tiempo pues no es en vano y se ha venido deteriorando. Ahora tiene los cuidados necesarios como un museo para que podamos seguir contemplando estas bellezas arquitectónicas que nos traen estos mausoleos de lo que era la parte de primera clase de este panteón. Después tenía la parte de segunda clase, que ahora es una unidad deportiva, si mal no recuerdo, donde estaban las tumbas pues un poco más normales, más cotidianas, y hasta el fondo estaba lo que es la zona de la tercera clase, o prácticamente lo que era la fosa común. Hoy en día ahí está erigida la torre de especialidades, y créanme, para quienes han tenido la oportunidad de entrar a esta torre de especialidades, créanme que realmente se siente una energía bastante densa. Incluso yo, que he tenido la oportunidad de estar en el panteón y en la torre de especialidades, se siente todavía una energía más densa donde es la torre de especialidades. En este Panteón de Belén tenemos aquí un libro que habla sobre las leyendas del Panteón de Belén y el Panteón de Mezquitán. De este Panteón de Mezquitán hablaremos un poquito más adelante. Pero este Panteón de Belén realmente tiene unas leyendas fabulosas. Tiene una arquitectura increíble. De verdad, vale la pena visitarlo y conocer todas las historias. Si tú ya conoces todas esas historias, querido nostálgico, si eres de aquí de esta ciudad o ya te ha tocado venir a turistear a este panteón, dime en los comentarios cuáles son las leyendas que más te gustan, cuál es la leyenda que más miedo te dio. Recordemos que allá en el Panteón de Belén pues estaba lo que era la rotonda de los hombres ilustres de Guadalajara o de Jalisco, ahí dentro, y ahí todavía está. Sin embargo, pues algunos de ellos ya fueron exhumados para ponerlos en la nueva localidad de la rotonda hoy de los jaliscienses ilustres, ahí en el mero centro de Guadalajara. Pero aún está ahí la construcción de esta primera rotonda. También tenemos la tumba de Nachito, una leyenda de un niño que tenía terror a la oscuridad y que se salía prácticamente de su tumba para que le diera la luz durante la noche, hasta que descubrieron esto y tuvieron que poner su tumba por encima del suelo para que le diera la luz de la noche, con 4 pilares a su alrededor que siempre deberían tener antorchas encendidas para que el niño pudiera descansar. Está la leyenda del vampiro que atacó con su terror en la Guadalajara del siglo XIX, que vino a traer todo ese terror, que amanecían personas muertas, desangradas, animales, y lo cazaron, lo atraparon, lo metieron a la tumba, le clavaron la estaca, esta estaca creció, se convirtió en un árbol, este árbol
destruyó la tumba del vampiro, pero sigue enterrado en su corazón. Y la leyenda cuenta que si tú cortas una hoja o un pedazo de la corteza de este tronco o de este árbol, sale sangre del vampiro. Pero lo que es peor aún, cuando se caiga este árbol, va a liberar al vampiro. Y ese vampiro saldrá de nuevo a cobrar venganza de todas aquellas personas que lo enterraron o lo mataron. También está la leyenda del pirata, están leyendas de los dos benefactores escoceses, si más no recuerdo, que hoy van y se le dan ofrendas para que te dé buena suerte, buena fortuna. La del médico, que si vas y le haces oración a las 12 del día te sana de cualquier mal. Muchas historias. La historia de los siempre juntos, del testamento de piedra. Créanme, mis queridos nostálgicos, son historias maravillosas de terror, maravillosas, en este lugar que la verdad está rodeado de muerte, de terror y misterio. ¿Por qué lo decimos? En uno de sus costados está el Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara, una arquitectura totalmente antigua. Este hospital que, pues por el simple hecho de ser un hospital, ya tiene sus propias historias de terror. La de la monjita enfermera que se aparece todos los días allí y ayuda a las personas de ahí. También está a espaldas lo que les comentaba, la torre de especialidades, que créanme que tiene una energía bastante densa. Y pues lo que tenemos al frente, que es todavía las tumbas de este Panteón de Belén, que son realmente dignas de admirarse. Si tienen oportunidad, no duden en ir. En verdad es un panteón bastante hermoso. Y pues bien, también aquí en Guadalajara tenemos un panteón bastante emblemático, que es el Panteón de Mezquitán. Este Panteón de Mezquitán, que fue inaugurado en el año de 1896, y que creo que aún está en funcionamiento. Ya no hay propiedades disponibles, pero si aún hay propiedades desocupadas de los usuarios, se pueden usar, hasta donde yo tengo entendido. Este panteón también tiene sus historias, ya que este panteón cruzaba totalmente casi hasta Santa Tere, hasta el barrio de Santa Tere, pero cuando ampliaron o hicieron la avenida de Enríquez Díaz de León, tuvieron que partir por la mitad este panteón y hoy está dividido en dos. Se dice que sin algún respeto, sin ningún escrúpulo, exhumaron estos cuerpos de las tumbas y sabe Dios dónde habrán quedado para abrir esta avenida. Y hoy se cuentan fantásticas leyendas que cuando cruzas tú esas calles, que es por donde están las florerías por Enrique Díaz de León, puedes ser testigo de fenómenos paranormales bastante densos, ya que por ahí pues las almas no encuentran descanso. También aquí hay algunas leyendas, sobre todo la de Jesús Flores, aquel dueño de la Casa de los Perros, esa fantástica Casa de los Perros que también está aquí en Guadalajara, donde él en su mausoleo cuenta la leyenda que si tú tienes el valor de ir a la medianoche y rezarle un novenario, al final de este novenario él va a aparecer y te va a dar las escrituras de esta Casa de los Perros. Pero cuenta la leyenda que cuando tú vas y haces esas oraciones del rosario, el Señor Jesús Flores te lo contesta. Entonces salen despavoridos todos estos valientes que quieren o añoran las escrituras de esta Casa de los Perros y no aguantan y se van inmediatamente. También está la historia del primer difunto que fue enterrado ahí, que fue Hans Jack. Esta historia, bueno, vamos a empezar a hojear este libro. Aquí están estas fotografías. Aquí está la nueva ubicación de la rotonda, que es lo que les comentaba. Por ahí la vimos. Bueno, vamos a continuar para no extendernos mucho en este video. Vean la arquitectura de este Panteón de Belén y sus fantásticas leyendas. Vean nada más, qué hermosas historias, qué hermosas fotografías. Este es el mausoleo de Jesús Flores y esta es la Casa de los Perros.
para quienes no tienen la oportunidad de conocerle. Hoy Museo del Periodismo aquí en Guadalajara, y este es su mausoleo, una obra de arte, una obra arquitectónica fabulosa. Pero hablábamos del primer morador de este panteón, por así decirlo, que su nombre es Hans Jack. Creo que era de ascendencia alemana, y por ahí él fue el afortunado en ser el primero, ya que cuenta la historia que el gobierno o municipio de Guadalajara lanzó, por así decirlo, la oferta de que el primer morador de este panteón iba a ser inhumado de forma gratuita. Y cuenta la historia por ahí que en ese momento se dirigían 2 personas ya fallecidas al mismo tiempo hacia el panteón. Entonces, pues corrió el rumor de una y otra peregrinación que ya tenían competencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, por un lado teníamos a una persona de bajos recursos que ocupaba de este servicio realmente gratuito porque no tener los medios, y teníamos por el otro lado a esta persona de ascendencia europea que por su avaricia y codicia que de las personas que acompañaban esa peregrinación decidieron apresurar el paso a ambas peregrinaciones para ver quién se iba a llevar de a gratis esta no muy fabulosa promoción, digo yo, pero de ser enterrado gratis. Pues bien, al final de cuentas Hans Jack fue el ganador. ¿Por qué? Pues porque tenían una calandria, tenían los medios para ir más rápido, y pues llegó primero y fue quien ganó el honor de ser el primer enterrado en este panteón de Mezquitán. Fantásticas historias, fantásticas tumbas y fantásticas leyendas guardan estos 2 panteones de nuestra ciudad, Guadalajara. Aquí tenemos la tumba de Hans Jack. Como pueden ver, creo que está en alemán. De hecho, este panteón de Mezquitán tiene 2 secciones. La sección francesa de franceses que estuvieron aquí en Guadalajara en aquellos años y que fallecieron aquí en esta ciudad y ahí fueron enterrados. Y también tiene otra sección que, si mal no recuerdo, la sección alemana. Pues la tiene la alemana y la francesa, creo, donde están enterrados todas estas personas. Hay innumerable cantidad de personas famosas de aquí de la ciudad enterradas en ambos panteones. Si tienen oportunidad de conseguir este u otros libros que hablen de estas leyendas, créanme, vale absolutamente la pena. Y algo que les quiero compartir también, mis queridos nostálgicos, es algunas historias personales y que nadie me vino a contar, que yo tuve la oportunidad de vivir, y les juro, tuve la oportunidad de vivir en el panteón de Mezquitán. Créanme que de verdad no tengo ningún empacho en contarlo. Muchos podrán creerme, muchos no, pero yo les aseguro, esto yo se los cuento y se los hago de su conocimiento porque yo lo viví. Estas historias, una la viví cuando estaba yo aún en la secundaria, ya que en algún momento mi papá estaba buscando en sus papeles, acomodando papeles en sus cajones, y por ahí se encontró un papel que era una propiedad del panteón de Mezquitán. En ese momento él descolgó el teléfono, le habló a uno de sus hermanos y le dijo: oye, ¿sabías que teníamos una propiedad en el panteón de Mezquitán? Creo que está enterrada una tía, aquí tengo el papel que lo testifica. ¿Qué te parece si vamos en un día de estos y arreglamos la situación legal, pues para disponer de este pedazo cuando sea necesario? Se ponen de acuerdo. Yo en ese momento estaba en la secundaria en el turno 2 y ellos se quedaron de ver una mañana del día siguiente, de 2 días, no recuerdo. El chiste es de que fuimos y yo los acompañé. Cuando fuimos a este panteón, pues yo la verdad fue la primera vez que ingresé a él. Y pues yo estaba totalmente absorto en la arquitectura, viendo las tumbas, pues curioseando, ya que nunca me ha dado miedo este tipo de cosas. Siempre me han llamado poderosamente la atención. Ellos obviamente no conocían dónde estaba la propiedad. Llegaron ahí a la dirección del panteón, les dijeron que sí, la propiedad estaba ahí disponible, que únicamente pagando los impuestos pertinentes podían disponer de ella, etcétera, etcétera. Les asignan un sepulturero que los iba a guiar hacia la propiedad.
Pues van mi tío y mi papá siguiendo al sepulturero, yo me iba que rezagando, viendo y viendo. Cuando ellos estaban aproximadamente unos 20 metros de donde yo estaba, yo tuve, no sé qué tuve, simplemente les voy a contar lo que viví, no voy a cambiar ni a modificar nada. Cuando ellos estaban a 20 metros de mí, yo siento como una pesadez sobre mí, una pesadez que me nubla la vista. Me nubla la vista, pero dentro de que dejo de ver yo el plano físico, me siento como que estoy viendo con otros ojos, estoy viendo lo que está sucediendo en ese momento, pero dejo de ver a lo que es mi tío, a mi papá y a ese señor que los guiaba. Y algo me llama poderosamente mi atención hacia la izquierda, y volteo hacia la izquierda y veo de entre las tumbas. Lo cuento y se me enchina la piel, queridos nostálgicos. Veo de entre las tumbas a una Catrina, a una señora totalmente vestida de negro. Una señora con un sombrero, con un velo que cubre completamente su rostro. No hay una parte de su cuerpo que se pueda ver. Trae un sombrero con un velo largo que no le permite ver el rostro. Trae guantes de encaje. La vi tan cerca que pude ver esos detalles. Les juro que no estaba más de 15 metros de donde yo estaba. Esta persona, esta Catrina, esta mujer de negro, se empieza a acercar hacia, no hacia mí, pero sí hacia el pasillo fuera de las tumbas, en el pasillo en el cual yo estaba, para ahora sí caminar hacia mí. Viene entre las tumbas y cuando llega a la esquina y da la vuelta para hacia donde yo estaba, yo despierto como de esa pesadez, como que vuelvo a percibir la realidad física de ese momento. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo estaba volteando hacia allá y todo era exactamente igual como yo lo estaba viendo. Estaba viendo lo mismo. Yo, sin antes haber estado ahí, estaba viendo lo mismo. Únicamente ya no estaba esa señora ahí. Volté inmediatamente donde estaban mi tío, mi papá y el sepulturero, y ya estaban ahí donde ellos iban a esa propiedad, y corrí detrás de ellos, corrí. No me dijeron nada, yo creo que vieron el miedo en mi cara, no me preguntaron nada y yo no dije nada, pero es una experiencia que quedó en mí y que les estoy seguro, no estoy inventando, no tengo por qué inventarla, es algo que yo viví y que no me da miedo, pero que no puedo explicar. La verdad es que no puedo entender ni explicar qué es lo que viví ahí. También dentro de este panteón de Mezquitán me pasó algo realmente fantástico. Tanto en el panteón de Belén como en el panteón de Mezquitán se hacen recorridos nocturnos. Y una vez, precisamente para el Día de Muertos, Klaus y yo fuimos a uno de los recorridos nocturnos. Esa noche estaba especialmente nublada y hacía un gran aire. Y créanme que no me sugestioné, no estaba sugestionado. ¿Por qué se los digo? Porque cuando iniciamos el recorrido, del viento que estaba haciendo, un ambiente natural se puso fantástico porque era un aironazo y relampagueando, y ahí dentro del panteón, pues wow, ningún efecto especial hubiera superado. Y cuando íbamos ingresando, una de las palmeras gigantescas que están ahí soltó una de sus hojas secas con el aeronazo y cayó frente a nosotros a unos cuantos metros y hizo un sonido que aterró a más de uno. Nadie se lo esperaba, pero créanme, a mí eso no me asustó ni en lo más mínimo, y no que me la dé de muy valiente, pero simplemente no me asustó. Pues bien, para no hacerles el cuento largo, inició el recorrido, íbamos caminando, Klaus y yo nos íbamos rezagando un poco para contemplar la arquitectura, que es lo que nos gusta, ir escuchando las leyendas, ver las arquitecturas, etcétera, etcétera. Nos íbamos rezagando un poco. Y obviamente dentro de este recorrido pues había actores que se escondían entre las tumbas y salían y no te asustaban como tal así grotescamente, simplemente salían y pues por el hecho de estar sugestionado en un panteón a la medianoche, etcétera, etcétera, pues te sacaban un susto. Entonces pues obviamente pues yo venía alerta de estas situaciones pues para evitarme un sustito de más, y pues a Klaus también. Y en una de esas que yo me quedé rezagado, créanme, mis queridos nostálgicos, por favor, se los pido, créanme en lo que les estoy diciendo. No tengo ninguna necesidad de mentirles. Yo dentro de uno de los mausoleos vi claramente una silueta oscura, bueno, negra por la oscuridad de la noche.
ve una silueta dentro de un mausoleo que hizo el movimiento como si se estuviera sentando. Lo vi, y obviamente esta silueta traía una especie de rebozo o túnica en su cabeza. Lo vi claramente, no estaba a más de 20 metros de distancia. Lo vi claramente cómo se sentó. El grupo que estaba un poco más adelante se dirigía hacia allá y Claudia estaba un poco más adelante de mí. Aceleré el paso y alcancé a Claudia y le dije: ten cuidado, en ese mausoleo hay una persona, va a salir y los va a asustar, no te vayas a asustar de más. Claudia lo tomó como lo que era, siguió caminando, pasa el grupo principal por ese mausoleo y no sale nadie. Dije: ah, caray, pues nos va a asustar a nosotros, ya nos vio que somos los últimos, nos va a asustar a nosotros. Pasa Klaus y no sale nadie. Paso yo, ¿y qué creen, queridos nostálgicos? El mausoleo estaba totalmente cerrado con candado por fuera. Me llamó tanto la atención esto que no sé si dentro de mi ignorancia, miedo o entender lo que estaba sucediendo, sin ningún temor me acerqué al mausoleo y me asomé por la ventana donde lo vi. El mausoleo estaba totalmente deteriorado por dentro, estaba cerrado con candado por fuera. La ventana sí estaba abierta y no había nadie en su interior. No había posibilidad alguna que una persona que hubiera estado ahí adentro se hubiera salido sin que yo lo notara. No había ninguna losa zafada, no se había podido esconder debajo del nivel del piso, no había. Cuando yo me doy cuenta de esto es cuando realmente empiezo a sentir miedo. Me regreso con Klaus y le digo: ¿qué crees? No hay nadie, está cerrado por fuera. Obviamente ella lo tomó como lo que era, está sugestionado, este compa. Pero créanme, yo sé lo que vi, yo sé lo que viví. Este panteón de Mezquitán a mí me trae grandes recuerdos de miedo, grandes recuerdos de terror, por estas dos situaciones que yo viví. Klaus también tuvo ahí sus historias, espero algún día ella se las pueda contar. También tuvo una historia relacionada con el Panteón de Belén, no tanto con el Panteón de Belén, sino con el Hospital Civil. Recibió una visita ahí bastante particular, espero algún día ella se las pueda contar. También ahí en el Panteón de Mezquitán, cuando ella estaba en la secundaria, visitaron la tumba del mausoleo de Jesús Flores y sus amigas, haciéndole la travesura, vieron abierta la parte que tiene acceso a donde están las tumbas, pues sí, ahí donde son las tumbas. Ellas se salieron y la dejaron encerrada. Ella, con toda la calma del mundo, al no gritar y no eso, pues sus amigas abrieron la puerta para ver si no estaba desmayada, pero lo único que ella hizo fue guardar la calma lo más que pudo. Abrieron la puerta anticipadamente y pues ella salió caminando, pues obviamente lanzando pues una sarta de prejuicios, me imagino, contra sus amigas por haberles hecho eso. Pero ojalá algún día podamos escuchar estas historias de la propia voz de Klaus. Pues bien, mis queridos nostálgicos, quería compartirles todas estas historias. Si ustedes son de Guadalajara y no han tenido la oportunidad, vayan. Si ya las conocen, díganme sí o no son fabulosas. Dejen en sus comentarios cuáles han sido sus experiencias en estos panteones, cuáles han sido sus experiencias paranormales que han vivido. Aquí estamos abiertos a leerlas todas. Contáctenos en nuestras redes sociales y créanme que podemos compartir grandes momentos. Pues bien, mis queridos nostálgicos, sin más por el momento, me despido de ustedes agradeciéndoles el tiempo y que hayan escuchado esta variante en el canal que tenemos en este mes del terror. Pues bien, mis queridos nostálgicos, muchas gracias por su atención y sin más por el momento me despido diciéndoles que la nostalgia es la que nos vuelve coleccionistas. Hasta la próxima.